Mi madre decidió que mi hermana ocuparía temporalmente mi piso y me dijo que alquilara otro lugar. Me negué, pero aún así mudaron sus cosas mientras yo trabajaba. Lo grabé todo en cámara y llamé a la policía. Mi nombre es Valentina Morales. Tengo 27 años. Y esta es la historia del momento en que me di cuenta de que mi madre y mi hermana ya habían decidido que mi apartamento ya no era realmente mío. Nunca pensé que me convertiría en alguien que graba en secreto a su propia familia. Ese tipo de cosas siempre sonaban extremas, algo que la gente hacía cuando las relaciones ya no tenían salvación. Pero ahí estaba yo, sola en mi apartamento de una habitación en Chicago, con los auriculares puestos, reproduciendo la voz de mi madre mientras explicaba con calma por qué estaba siendo egoísta por querer conservar el hogar que compré con mi propio dinero. Ojalá pudiera decir que empezó de repente. No fue así. Empezó silenciosamente, cortésmente, como siempre lo hace la manipulación. Soy la mayor de 3 hermanos. Mi hermana, Isabella, tiene 20 años y está en la universidad. Mi hermano menor, Lucas, tiene 18, recién comenzado su primer año. Nuestros padres, Ricardo y Patricia Morales, se divorciaron cuando yo tenía 15 años. Papá se mudó a Seattle, se volvió a casar y poco a poco se desvaneció de nuestras vidas diarias. Mamá se quedó en Illinois con nosotros. Nunca nos dejó olvidar que se quedó. El divorcio la destrozó económica, emocionalmente y en todos los sentidos importantes. O al menos así es como ella lo planteaba. A partir de ese momento, hubo una regla no escrita en nuestra familia. Si algo salía mal, el sacrificio de mamá justificaba todo lo demás. Y de alguna manera, me convertí en la solución a todos los problemas. Empecé a trabajar a los 14 años. Cuidando niños al principio, luego en tiendas, luego dando clases particulares. Pagué mi universidad con becas y préstamos. Nunca le pedí ayuda a mamá porque la ayuda venía con culpa e intereses. Después de graduarme, conseguí un buen trabajo en tecnología. Viví por debajo de mis posibilidades, ahorré agresivamente. Hace 2 años, compré mi apartamento. No es enorme, unos 60 metros cuadrados, ladrillo visto, suelos de madera que crujen en invierno, un pequeño balcón en el que apenas cabe una silla, pero que recibe el sol de la mañana justo como debe ser. No es ostentoso, pero es mío. El lugar de Isabella, en cambio, es un estudio diminuto cerca del campus. Barrio peligroso, paredes de papel. Mamá ayuda a cubrir parte de su alquiler y se queja constantemente. No debería tener que vivir así, decía mamá. Es solo una niña. Tú estás más establecida. Al principio, Isabella empezó a venir a estudiar. Dijo que mi apartamento era más tranquilo. No me importó. Luego se quedaba hasta más tarde. Luego a pasar la noche. Luego trajo amigos. Luego apareció ropa en mi armario. Un cajón se convirtió en 2. Luego un estante en el baño. Luego zapatos junto a la puerta que no eran míos. Antes de darme cuenta, se quedaba a dormir 4 noches a la semana. Mi factura del agua se duplicó. Mi factura de la luz se disparó. Mis compras desaparecían más rápido de lo habitual. Cuando le sugerí amablemente que contribuyera o que quizás pasara más tiempo en su propio piso, no discutió. Fue directamente a mamá. Fue entonces cuando empezaron las llamadas telefónicas. Valentina, la familia ayuda a la familia. Tienes todo ese espacio para ti sola. Es egoísta vivir cómodamente mientras tu hermana pasa apuros. Intenté explicarle. Le recordé a mamá que todavía estaba pagando préstamos estudiantiles, que era dueña de mi apartamento, que Isabella ya tenía un lugar por el que ella ayudaba a pagar. Nada de eso importó. Mamá empezó a aparecer sin avisar, siempre con Isabella. Caminaban por mi apartamento como si estuvieran recorriendo un piso piloto. El escritorio de Isabella cabría perfectamente aquí. Este armario se podría compartir fácilmente. Ni siquiera usas este rincón. Sentí que mi hogar estaba siendo lentamente expropiado. Hace 3 meses, mamá llamó mientras yo trabajaba hasta tarde. Tenía código abierto en una pantalla y café frío en la otra. He estado pensando, dijo, con voz ligera.
La solución más lógica es que tú e Isabella intercambiéis apartamentos. De hecho, me reí. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Estás soltera. No necesitas todo este espacio. Isabella podría sentirse segura. Ahorrarías dinero en un lugar más pequeño y nosotros compensaríamos la diferencia. Se me revolvió el estómago. ¿Quieres que renuncie al apartamento que compré? Pregunté. No renunciar, corrigió rápidamente. Intercambiar. Es temporal. Solo hasta que Isabella se gradúe. Mamá, dije con cuidado. Yo soy dueña de mi apartamento. Isabella alquila el suyo. Bueno, podemos arreglar los detalles, respondió. No seas difícil. Esa palabra, difícil, me dolió más que cualquier otra cosa. No irrazonable, no injusta, difícil. Esa noche, algo cambió en mí. Dejé de discutir. Dejé de intentar convencerla. En su lugar, hice algo que nunca había hecho antes. Pulsé el botón de grabar. Descargué una aplicación de grabación discreta. Guardé cada llamada, cada mensaje de texto, cada correo electrónico. Hice capturas de pantalla de los mensajes cargados de culpa. Etiqueté los archivos de audio por fecha y tema. Una semana después, tras descubrir que Isabella de alguna manera tenía una llave de repuesto, instalé una pequeña cámara de seguridad cerca de mi entrada. Me dije a mí misma que era temporal. Solo para mi tranquilidad. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Una vez que empecé a grabar, no pude dejar de notar cuán cuidadosamente mi madre elegía sus palabras. Era como ver a un mago después de haber aprendido el truco. Las pausas, los suspiros, la forma en que nunca pedía nada. Lo planteaba como una obligación a la que de alguna manera ya había accedido. Valentina, es que estoy preocupada por Isabella. Sabes, no lo pediría si no fuera necesario. Llevé a esta familia sobre mis hombros después de que vuestro padre se fuera. Cada llamada seguía el mismo ritmo, preocupación, culpa, comparación, obligación. Las guardé todas. Al principio, se sentía dramático, excesivo. Me repetía que borraría las grabaciones una vez que las cosas se calmaran. Pero las cosas no se calmaron. Empeoraron. Mamá empezó a llamar más a menudo, a veces 2 veces al día. Si no contestaba, dejaba mensajes de voz. Largos, en los que hablaba lenta y deliberadamente, como si estuviera construyendo un caso en mi contra. Has cambiado, Valentina. Antes te importaba la familia. Ya no te reconozco. Isabella seguía una estrategia diferente. Enviaba mensajes de texto a altas horas de la noche. No puedo dormir en mi casa. Me siento insegura aquí. Mamá dice que no entiendes lo que es estar sola. Hice capturas de pantalla de todo. Luego vinieron las amenazas. No directas al principio, solo insinuaciones. Bueno, supongo que ya sé cuál es mi lugar. Espero que no te arrepientas de esto algún día. La familia recuerda quién estuvo ahí para ellos. También noté otra cosa. Mamá había empezado a hablar con la familia extendida. Mi tía, mi abuela, primos con los que apenas hablaba. De repente, recibía mensajes preguntando si todo estaba bien, si Isabella realmente lo estaba pasando tan mal como decía mamá, si yo estaba bien. La historia ya había sido reescrita, y yo no era la autora. Las grabaciones se acumularon rápidamente. En un solo mes, mamá me llamó egoísta más de 40 veces, me comparó con mi padre al menos una docena, amenazó con reconsiderar su testamento aunque no tenía nada que dejar. Lo más escalofriante no eran las palabras en sí. Era lo cómoda que se sentía diciéndolas. Luego empezaron las imágenes de la cámara. El primer clip fue un miércoles por la tarde mientras yo estaba en el trabajo. Lo vi por la noche, sentada en mi sofá con las luces apagadas. La puerta se abrió. Mamá entró primero. Isabella la siguió. No miraron a su alrededor nerviosamente. No dudaron. Se movieron por mi apartamento como si les perteneciera. Mamá abrió el armario de mi dormitorio.
Isabella se rió y dijo, por fin tendría sitio para mis chaquetas. Midieron el salón con los brazos, tomaron fotos. Isabella se sentó en mi cama y saltó ligeramente, sonriendo. Esto será perfecto para cuando Javier se quede a dormir, dijo. Javier, su novio, 25 años, desempleado, alguien que mamá fingía que no existía. Mis manos temblaban cuando terminó el clip. Hubo más. 3 entradas distintas mientras yo no estaba. Siempre en horas de trabajo, siempre confiadas, siempre planeando. Esa noche, no dormí. En su lugar, organicé todo. Archivos de audio etiquetados por fecha, mensajes de texto en orden cronológico, clips de vídeo recortados y guardados. Hice 2 copias de seguridad de todo. Almacenamiento en la nube y un disco duro externo que guardaba en mi bolso del trabajo. Ya no estaba paranoica. Estaba preparada. 2 días después, mamá llamó y soltó la siguiente bomba. Necesitamos tener una reunión familiar, dijo. En tu casa. Finalizaremos la situación del apartamento. No preguntó, lo anunció. Sábado, 2 de la tarde. Acepté sin dudar. La mañana de la reunión, mi apartamento se sentía diferente, como si contuviera la respiración. Conecté mi portátil a la televisión, organicé los archivos en carpetas, puse mi teléfono en la encimera, grabando en silencio. Cuando mamá llegó, entró con la misma calma autoritaria. Isabella la siguió, con los brazos cruzados, los ojos ya escaneando la habitación. Mamá no perdió el tiempo. Tenemos que discutir el cronograma para el intercambio, dijo, sentándose como si ya estuviera decidido. El contrato de Isabella termina en 2 meses. No, dije. Ambas se quedaron heladas. No. Repitió mamá, con voz aguda. No, dije de nuevo. No vamos a intercambiar apartamentos. Su cara se sonrojó. Valentina Patricia Morales, no me hables así. Ahora sí, respondí. Esta es mi casa. La compré yo. Esta discusión se ha acabado. Se levantó. Soy tu madre. Sé lo que es mejor para esta familia. Sabes lo que es mejor para Isabella, dije con calma. Y yo ya he terminado. Antes de que pudiera responder, respiré hondo. Hay algo que deberíais saber, continué. He estado documentando todo durante el último mes. Silencio. La expresión confiada de Isabella se derrumbó. La boca de mamá se abrió y luego se cerró. ¿Qué has hecho?, susurró. Encendí la televisión. Se reprodujo el primer clip de audio. La voz de mamá llenó la habitación. ¿Qué clase de hermana deja que su propia sangre sufra mientras ella vive como una reina? Mamá se puso pálida. Me grabaste sin permiso, dijo, temblando. Fueron grabaciones hechas en mi casa para mi protección, respondí. Y he hablado con un abogado. Reproduje otro clip, luego otro. Mensajes de texto, amenazas, mentiras. Luego el vídeo. Mamá se vio a sí misma en la pantalla, entrando en mi apartamento sin permiso. Eso es allanamiento de morada, dije en voz baja. Podría presentar una denuncia policial. Mamá se hundió de nuevo en el sofá. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó. Simple, dije. Que esto se acabe. No más charlas sobre el apartamento. No más viajes de culpa. No más mentiras a la familia. Isabella solo viene si es invitada, y ambas os disculpáis. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Isabella débilmente. Levanté mi teléfono. Entonces todo el mundo lo verá todo. La habitación se sentía imposiblemente pequeña. Mamá finalmente habló. Lo siento. Isabella la siguió, con lágrimas surcando su rostro. ¿Es que odio mi apartamento? Se fueron poco después. El silencio que siguió se sintió irreal. Pero sabía que esto no había terminado. El silencio después de que se fueran no fue pacífico. Era pesado, suspendido,
como el momento después de un terremoto cuando no estás seguro si el suelo ha terminado de moverse o solo está tomando un respiro. No me senté durante mucho tiempo. Me quedé de pie en medio de mi sala, mirando la puerta, medio esperando que se abriera de nuevo. Mi teléfono seguía grabando. No lo apagué hasta que mis manos dejaron de temblar. Esa noche, dormí en el sofá con las luces encendidas. Por la mañana, las consecuencias ya habían comenzado. Mi hermano Lucas llamó primero. Su voz era vacilante, como si no estuviera seguro de en qué versión de la historia se había metido. Valentina, ¿qué le hiciste a mamá? Ahí estaba, la narrativa de la víctima. Lo esperaba. ¿Te dijo que la amenacé, verdad?, pregunté. Dijo que perdiste el control. ¿Que ahora estás grabando a la gente? ¿Que eres peligrosa? Cerré los ojos. Lucas, dije en voz baja. ¿Quieres oír lo que pasó realmente? Dudó, luego dijo que sí. Le envié 3 clips de audio. Nada nuclear, solo lo suficiente. Mamá haciéndome sentir culpable, amenazándome, hablando de mi apartamento como si ya fuera de Isabella. No habló durante mucho tiempo después de escuchar. Dios mío, dijo finalmente. Realmente intentó echarte de tu propia casa. Y entró sin permiso, añadí. Eso es una locura. Por primera vez en días, exhalé completamente. Lucas lo entendió de inmediato, había estado lidiando con su propia versión del control de mamá desde que empezó la universidad. Ella lo había presionado para que cambiara de carrera, para que fuera más práctico, para que viviera su vida de la manera que ella creía que tenía sentido. Hiciste lo correcto, dijo. Ojalá se me hubiera ocurrido grabarla. No todos reaccionaron como Lucas. Para el miércoles, los miembros de la familia extendida estaban llamando. Mi tía, una prima, incluso mi abuela. Mamá se había puesto a la ofensiva. Recibí una llamada de la tía Carmen, la mediadora de la familia, la que siempre creía que todo podía arreglarse si todos hablaban amablemente. Tu madre está destrozada, dijo con cuidado. Dice que la estás amenazando con humillarla públicamente por un malentendido. ¿Un malentendido? Repetí. Dijo que se trataba de ayudar a Isabella con la vivienda. Me reí, no porque fuera divertido, sino porque era absurdo. Tía Carmen, dije. Mencionó que entró en mi apartamento sin permiso o que le dijo a la gente que soy egoísta e inestable o que amenazó con desheredarme. Silencio. No mencionó esas partes, continué. ¿Te gustaría escucharlas? Intentó desviar el tema. No la dejé. Reproduje una grabación, luego otra. Carmen jadeó. ¿Dijo eso de ti? Hay más, respondí. Pero creo que ya te haces una idea. La llamada terminó rápidamente después de eso. En cuestión de horas, el chat grupal de la familia explotó, preguntas, discusiones, mensajes vagos sobre límites y respeto. Algunos defendieron a mamá, otros se quedaron en silencio. Unos pocos me contactaron en privado para decirme que habían sospechado que algo andaba mal durante años. Luego llamaron a mi puerta. Era viernes por la noche. No le había dicho a nadie que estaría en casa. Revisé la cámara antes de abrir. El novio de Isabella, Javier, estaba en el pasillo con los brazos cruzados, tratando de parecer intimidante. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. Tienes que disculparte con Isabella, dijo de inmediato. Lleva toda la semana llorando por tu culpa. Incliné la cabeza. Javier, ¿verdad? Sus ojos parpadearon. ¿Cómo? Lo sé todo, dije con calma. Incluyendo tu plan de mudarte a mi apartamento una vez que mamá me obligara a salir. Su cara se puso roja. No puedes probar eso. Levanté mi teléfono y reproduje el clip. Su voz llenó el pasillo. Tu hermana es una blanda. Sigue trabajando a tu mamá. Estaremos en ese piso para el verano. Javier retrocedió como si le hubieran abofeteado. Se fue sin decir una palabra más. Una hora después, Isabella llamó, furiosa. ¿Lo humillaste?, gritó.
Se presentó en mi casa para intimidarme, respondí. Tiene suerte de que no llame a la policía. Colgó. Esa noche, mi padre llamó. No habíamos hablado en meses. Tu madre dice que la estás amenazando con destruir su reputación, dijo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguno de nosotros?, pregunté. Una pausa. Ese no es el punto. Si es el punto, dije. ¿Dónde estabas cuando intentaba robarme el apartamento? Silencio de nuevo. ¿Estaba intentando robarte el apartamento?, preguntó finalmente. Le envié la carpeta completa. Cada grabación, cada mensaje, cada vídeo. Tardó 2 horas en volver a llamar. Esto es abuso, dijo en voz baja. Sí, respondí. Lo es. Debería haberte protegido, dijo. No lo hiciste, dije. Pero ahora me estoy protegiendo yo. Para el domingo, la dinámica había cambiado. La credibilidad de mamá se estaba resquebrajando. Los parientes que la habían apoyado ciegamente de repente estaban en silencio. Lucas había comenzado a establecer sus propios límites. E Isabella apareció el lunes por la mañana, sola. Se veía fatal. Ojos rojos, pelo desordenado, llevando una de mis viejas sudaderas que había robado años atrás. ¿Podemos hablar?, preguntó. La dejé entrar. Mantuve mi teléfono grabando. Se sentó en el sofá y se miró las manos. Escuché las grabaciones, dijo. Todas. Esperé. No me di cuenta de lo mal que estaba, continuó. De lo mal que estaba yo. Me miró, con los ojos llenos de algo que no había visto antes. Vergüenza. Mamá me dijo que te lo dieron todo en bandeja, dijo. Que papá te favorecía, que te lo debía. Nada de eso era cierto. Elegí creerla, dijo Isabella, y elegí seguirle el juego. Hablamos durante 2 horas. Lo admitió todo. Las mentiras, el sentimiento de tener derecho a todo, el papel de Javier, entrar a escondidas en mi apartamento. Necesito cambiar, dijo finalmente. Voy a conseguir un trabajo. Te voy a devolver el dinero de los servicios, y le voy a decir a mamá que pare o cortaré el contacto. Fue lo más adulto que le había oído decir. Cuando se fue, no me sentí victoriosa. Me sentí estable, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por llegar. La disculpa de Isabella debería haberse sentido como un cierre. No fue así. Se sintió como estar entre los escombros después de una tormenta. Agradecida de que la casa siguiera en pie, pero dolorosamente consciente de todo lo que había sido dañado. Durante unos días después de nuestra conversación, las cosas estuvieron tranquilas. Demasiado tranquilas. No había llamadas de mamá. Ni textos cargados de medias disculpas y culpas ocultas. Ni mensajes pasivo-agresivos enviados a través de otras personas. Sabía que no debía creer que el silencio significaba paz. Significaba reagrupamiento. La primera grieta en la calma vino de un correo electrónico. No una llamada, un correo electrónico. Largo, divagante, cuidadosamente escrito y reescrito. Estaba segura. Mamá me acusaba de traicionarla, de destruir a la familia, de ser igual que mi padre, su insulto favorito. Dijo que había puesto a Isabella en su contra, que Lucas estaba siendo influenciado por mi comportamiento extremo. Que la familia nunca volvería a ser la misma porque yo había elegido la documentación por encima del amor. Terminó con un, espero que estés feliz con lo que has hecho. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar mi portátil. No respondí. Esa decisión de no responder fue más difícil que cualquier confrontación que había tenido hasta ahora. Cada instinto en mí quería explicar, justificar, defender. Pero mi prima Raquel, que resulta ser terapeuta, me había dicho algo que se me quedó grabado. La manipulación se alimenta del compromiso, dijo. El silencio es a menudo el único límite que entienden. Así que me quedé en silencio. Mamá no manejó eso bien. Intentó llamar a Lucas. Él no contestó.
Le dejó mensajes de voz llenos de pausas dramáticas y respiraciones entrecortadas. Me envió uno preguntándome qué debía hacer. No respondas, le dije. Ya no debes explicaciones. Por primera vez, estábamos alineados. Las reacciones de la familia extendida fueron mixtas. Algunos parientes me contactaron en privado para disculparse por creer a mamá sin escuchar mi versión. Otros se reafirmaron, insistiendo en que había ido demasiado lejos, que la había avergonzado, que los asuntos familiares debían permanecer en privado. Dejé de intentar convencer a nadie. Las personas que importaban ya sabían la verdad. Una semana después, papá vino a Chicago. Nos reunimos para tomar un café. Territorio neutral. Parecía más viejo de lo que recordaba, más pequeño, como si los años finalmente lo hubieran alcanzado. No me di cuenta de lo mal que estaba, dijo en voz baja, mirando su taza. No querías darte cuenta, respondí. Asintió. Pensé que irme os protegería a los niños de las peleas. No me di cuenta de que os estaba dejando solos con ella. No supe qué decir a eso. Estoy en terapia ahora, añadió. Debería haberlo hecho hace años. No arregló nada, pero era un comienzo. Mientras tanto, Isabella cumplió su palabra. Consiguió un trabajo. Nada glamoroso, en una tienda, a tiempo parcial, pero era real. Me devolvió el dinero de los servicios sin que se lo pidiera. Dejó de venir sin avisar. Cuando mamá intentó hacerla sentir culpable por elegir bandos, Isabella la detuvo. No hay bandos, le dijo. Hay límites. No esperaba que esa frase saliera de su boca. Mamá no se lo tomó bien. Entró en una espiral, retirándose de la familia, cancelando planes, diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que no entendía que había hecho mal, solo que sus hijos se habían vuelto en su contra. El día de Acción de Gracias se cernía como una nube de tormenta. Mamá envió un mensaje de texto grupal anunciando que sería la anfitriona como siempre, a pesar de las dificultades recientes. Las respuestas fueron cautelosas, sin compromiso. Lucas respondió primero. No voy a menos que Valentina sea bienvenida y respetada. Isabella lo siguió. Lo mismo digo. El chat explotó. Tías tratando de mediar. Primos eligiendo bandos. Mamá guardando silencio. Esa noche me llamó. Su voz sonaba diferente. No frenética, no manipuladora. Asustada. No quiero perder a mis hijos, dijo. Entonces deja de intentar controlarnos, respondí. Silencio. No sé cómo, susurró. Eso era nuevo. Entonces aprende, dije. Busca terapia de verdad, no a alguien que solo te dé la razón. Otra pausa. ¿Me ayudarás a encontrar a alguien?, preguntó. Era la primera vez que pedía ayuda sin condiciones. Le di la recomendación de Raquel. Para mi sorpresa, fue y siguió yendo. El día de Acción de Gracias terminó siendo pequeño. Solo yo, Isabella, Lucas y mamá. Sin grandes discursos, sin alegría forzada, solo comida china para llevar y una conversación cuidadosa. Mamá trajo una carta escrita con su terapeuta. Se disculpó específicamente, sin excusas, sin desviar la atención, por entrar en mi apartamento, por los viajes de culpa, por tratar de manipularme para quitarme mi casa. Cuando terminó, sus manos temblaban. No era el perdón, pero era la rendición de cuentas. Diciembre puso todo a prueba. Los viejos hábitos tardan en morir. Mamá se sorprendió a sí misma resbalando más de una vez, pero se detenía, se disculpaba, se corregía. Cuando preguntó sobre los planes de Navidad, lo hizo con cuidado, dio opciones, aceptó un no sin drama. Yo fui la anfitriona, puse reglas. Nada de quedarse a dormir, nada de comentarios sobre mi apartamento, nada de revolver mis cosas. Las siguió. Se sentía extraño, como ver a alguien aprender un nuevo idioma en tiempo real. Para enero, los cambios se sentían reales. Mamá empezó a salir con alguien, pidió permiso antes de llevarlo a eventos familiares. Isabella ahorró dinero. Lucas cambió de carrera sin culpa.
La familia no estaba arreglada, pero era diferente. Y por primera vez, diferente, se sentía seguro. 3 meses después, mi madre aún no me había perdonado del todo. No en voz alta, de todos modos. Ahora decía las cosas correctas. Se disculpaba cuando cruzaba los límites. Preguntaba en lugar de exigir. Incluso iba a terapia de verdad. No del tipo en que alguien te dice que siempre tienes la razón. Pero podía sentirlo. La contención, el miedo, el saber que ya no podía presionar porque sabía lo que yo tenía. Las primeras semanas después de Acción de Gracias fueron tranquilas. Anormalmente tranquilas. Sin llamadas diarias, sin suspiros dramáticos, sin mensajes de solo quería saber cómo estabas, que de alguna manera se convertían en culpa. Sabía que no debía confundir el silencio con la paz. No era paz, era precaución. Isabella cambió más rápido de lo que esperaba. Dejó de pedir, de insinuar, de rondar mi apartamento como si fuera un premio que casi había ganado. Trabajó, me devolvió el dinero, no se quejó cuando mamá intentó arrastrarla a los viejos patrones. Una noche, me envió un mensaje de texto. Lo intentó de nuevo. Dije que no. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin justificaciones. Lucas hizo lo mismo, cambió de carrera, no pidió permiso. Cuando mamá empezó a oponerse, se contuvo y se detuvo a mitad de la frase. Lo vi suceder una vez. Literalmente cerró la boca. Eso era nuevo. Papá volvió a mi vida lentamente, con cuidado, como alguien que camina sobre hielo fino, consciente de que ya se había caído una vez. No fingimos que el pasado no había sucedido. Simplemente no dejamos que dictara todo. En cuanto al resto de la familia, algunos pensaron que había ido demasiado lejos. Algunos me agradecieron en silencio. La mayoría se adaptó. Siempre lo hacen. Mi apartamento siguió exactamente igual. Sin visita sorpresa, sin comentarios sobre el espacio, sin medir paredes con ojos codiciosos. Dejó de ser algo que tenía que defender. Una noche, navegando por mi teléfono, encontré la aplicación de grabación. Por un segundo, consideré borrarla. Luego recordé a mi madre de pie en mi sala, pálida, dándose cuenta de que había perdido el control. Recordé a Isabella en mi cama, planeando un futuro que no incluía mi consentimiento. Recordé lo fácil que fue para ellas decidir mi vida por mí. Así que la conservé. No como un arma, sino como un seguro. Mi madre lo sabe. Lo oye en la forma en que hablo ahora. Tranquila, sin disculpas, impasible ante la culpa. El poder no siempre parece ruidoso. A veces parece un silencio que nadie se atreve a romper. Mi apartamento sigue siendo mi santuario. Mi familia todavía existe, pero en mis términos. Y las grabaciones, siguen ahí, encriptadas, con copia de seguridad, intactas. Un recordatorio de que el amor sin respeto es solo control disfrazado. Y que una vez que recuperas tu poder, nadie lo olvida realmente.